para que podamos hacerle algunas preguntas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que va a hablar diferentes temas, Nacho, ¿no es así? Así es. Recién nos comentaba que le preguntemos, así sin ningún tapujo, que él lo que no pueda no lo contestará. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Es un gusto estar acá con Bueno, ustedes. por favor, el gusto es nuestro, doctor. Así que bueno, tenemos muy poco tiempo, así que la idea es tratar de hacerlo lo más acotado posible. La primera cosa que queríamos tocar con usted, el primer tema, teniendo en cuenta que usted es el coordinador del Foro Penal aquí en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, tiene que ver con el tema de el proyecto que se ha presentado a nivel nacional, sobre todo el Gobierno de la Nación, el ministro Mariano Cunio Libarona y la ministra Patricia Bullrich, referido a la baja de la edad de la imputabilidad a los 13 años. ¿Cómo ve usted este proyecto? ¿Cree que cambia en algo el tema de llevar la imputabilidad justamente a los 13 años? Yo soy en esto un espectador como juez, no tengo postura determinada respecto a la edad de la inimputabilidad. Yo creo que es una decisión de la sociedad que debe tenerla. No estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí me parece que no se puede seguir es debatiendo un tema que llevamos décadas y no le damos solución. Es decir, si se va a bajar la edad de la inimputabilidad, ¿qué otras medidas complementarias para acompañar esa baja de la inimputabilidad? O sea, sola esa medida no sirve. Sola no sirve, pero si a su vez dejamos en el estado actual el estado de inimputabilidad, bueno, entonces, ¿qué medidas complementarias vamos a hacer? Lo que no se puede seguir es debatiendo. Claro. Hay que hacer cosas. ¿Tiene una idea cuáles podrían ser esas medidas, por ejemplo? Y bueno, tenemos una serie de medidas en cuanto a la violencia, a la agresividad, al trato con los menores, cómo se establecen las relaciones en la sociedad. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen a la cultura de la sociedad argentina que lleva precisamente a ciertas situaciones de violencia. Y no solamente violencia con relación a menores o de menores con relación al resto de la sociedad, sino el aprovechamiento de menores con relación a la utilización de esos menores para producir determinados hechos, como el caso de los sicarios. Es lo que está pasando en Rosario, exactamente. Exactamente. Bien. Pero lo que hay que tener son políticas serias y llevarlas adelante. Y lo que me parece es que no ha habido una política seria respecto a esta temática en general. O sea, que mientras se siga insistiendo todo el tiempo en lo mismo, no suma mucho. No suma si no hacemos una serie de medidas complementarias. El presidente Milei hace unos días atrás decía justamente esto, ¿no? Delito de adulto, pena de adulto, no importa la edad. Pero a la vez manifestaba que se iban a tener algunas consideraciones relacionadas con la edad, ¿no? Con el hecho de que fueran preadolescentes o adolescentes. ¿Considera que esta forma de verlo, delito de adulto, pena de adulto, puede ser así tan taxativa para un adolescente? Bueno, hay limitaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido, ya ha puesto límites. Hemos tenido en la provincia, en el caso de el Pitu, no sé si se acuerdan, sí. el famoso Pitu, donde habían condenado a cadena perpetua o prisión perpetua y en definitiva obligaron a reducir el monto de la pena. O sea, hay limitaciones. Es decir, podemos decir pena de adulto, pero también hay que ver cuáles son las realidades que tenemos. Y también tratar de ver a ver qué tipo de personas. Es decir, porque en el caso del Pitu tenía entre 16 y 18 años. Acá estamos hablando de reducir aún más la edad. ¿Y cree que hay algo por ahí de demagogia en el sentido de decir, ya que siempre se discute de lo mismo y siempre se plantea lo mismo, o sea, es como un círculo, un ciclo que cuando empieza a pasar, por ejemplo, lo que pasó en Rosario, que el chico que asesinó al playero tenía 15 años, tiene 15 años, ¿hay como algo de demagogia en este tipo de anuncios como porque es lo que la gente quiere escuchar? No sé si diría demagogia, yo creo que por ahí lo que hay es desconcierto. Y me parece que el desconcierto lleva a tratar de dar soluciones o titular del diario para darle solución. Me parece que la preocupación existe. Así como los que están en contra de bajar la edad de imputabilidad, yo creo que también son honestos en sus planteos. Lo que pasa es que no se puede seguir como se está. Claro. Es decir, se baja o no se baja, pero las medidas complementarias, en un caso o en otro caso, hay que llevarlas adelante. El problema del país no pasa por acá. Esta es la primera realidad que tenemos que tener en cuenta. El problema de la seguridad no pasa por acá, también pasa por acá.
pero no pasa exclusivamente, no es el centro, el núcleo central de nuestra problemática. Bien. Bien, recién decía usted acerca de contemplar los casos. ¿No se va a terminar convirtiendo en una cosa hiperburocrática en el caso de que tengan que estar revisando caso por caso? Sobre todo en las cuestiones de narcotráfico, en donde los que manejan son adultos y mandan a perpetrar los actos por menores. Bueno, es como dice el refrán, la culpa no es del chancho de estar gordo, sino Tal de que cual. le da de comer. Me parece que ha dado en el clavo. Es decir, el problema de la burocracia es por la mala gestión. Cuando usted tiene una mala gestión, tiene evidentemente todo este trámite burocrático. La burocracia es buena en la medida que sea necesaria y acotada a lo exclusivamente necesario. El problema es que nosotros los argentinos y los latinoamericanos en general tenemos el vicio de la burocracia y creemos que creando estructuras burocráticas en manos del Estado, creando un ejército de funcionarios, de empleados, se solucionan los problemas. No, los problemas se solucionan por crear cargos, no se solucionan por establecer estructuras. Hay que resolver y hay que controlar las decisiones que se toman, no solamente en el Poder Judicial, en todos los ámbitos. Claro. Bueno, doctor, lo saco un poco del tema de imputabilidad, lo llevo al tema de uno de los temas de la semana, más de semana, porque estamos hablando de más de 7 días, tiene que ver con el conflicto que hay con los trabajadores judiciales aquí en Mendoza. Bueno, se mantiene el conflicto, de hecho el viernes comenzaron una nueva medida, la van a mantener hasta el 7 de julio, hasta el domingo, pero la noticia tiene que ver con el tema de los descuentos que han sufrido muchos trabajadores, incluso, según denuncia el gremio, algunos que no han adherido al paro. Le quería consultar a usted cómo está viviendo este conflicto, teniendo en cuenta que también usted en su momento, o cuando estaba en la concentración de los trabajadores, fue uno, si no me equivoco, el único ministro que bajó y dialogó con ellos y les dio una señal de apoyo. ¿Cómo está viviendo este conflicto? ¿Cómo ve la situación del trabajador judicial? ¿Y cómo vive este descuento que se les ha hecho? No sé si considera que es justo, que no es justo. Bueno, vamos por partes. Sí. El conflicto ya tiene mucho tiempo. Y el conflicto viene año a año agudizándose, lo que pasa que ahora un poco como que ha estallado esta problemática. Y ha estallado porque sigue deteriorándose y además no se le encuentra solución a la problemática del Poder Judicial. El Poder Judicial es muy especial. En salud, por ejemplo, si usted tiene un problema de salud y hay un paro en el hospital público, concurre a una clínica privada o al médico del barrio. Pero en justicia, si usted tiene una situación, una persona, una madre de 2 chicos, tiene un problema que el padre no aporta y necesita una decisión y la decisión la tiene que tomar el juez, que es parte del aparato del Estado. Es decir, no lo puede solucionar el abogado de la cuadra. Claro. Lo mismo pasa con la educación. Usted en la educación puede encontrar bolsones por fuera del aparato del Estado. En cambio, en la justicia no. Claro. Entonces hay que comprender y lo que pasa es que no se comprende porque no se entiende, no se es parte de la lógica de lo que es el funcionamiento del servicio de justicia. Es un servicio muy especial. Hay que prestarle atención. Además, tiene distintos niveles de reformas el Poder Judicial. Nosotros tenemos en penal, aun cuando está paralizada hace 4 años el proceso de reforma, con la 90-40, salvo en lo que es juicio por jurado, tenemos un cambio total donde está personalizada la función en los jueces. No así en la investigación, que sigue siendo como era tradicionalmente. El problema es que, por ejemplo, en familia no es igual. Tenemos casi 4 funcionarios por cada juez. En penal no tenemos eso. Tenemos 1, y pico. ¿Por qué es la importancia del funcionario? Porque el funcionario es el que termina haciendo lo que hace el juez. Entonces, obviamente el funcionario que hace lo que hace el juez quiere cobrar, si no es como el juez, pero más próximo al juez, porque está cumpliendo la misma función. Le está redactando la sentencia, le está proyectando la sentencia, está proyectando los autos. ¿Y hoy qué diferencia hay entre el salario del funcionario y el del juez? Muy grande. En algunos casos, algunos se quejan porque es el 28% cuando comparan con el juez que está. En algunos casos es menos porque están los porcentajes de acuerdo a la antigüedad, pero es bastante importante. Ahora, esto es parte de no haber rediseñado el Poder Judicial. Claro. ¿Por qué? Porque no se comprende lo que es el Poder Judicial. Y entonces, el no diseñar el Poder Judicial hacia el futuro nos está llevando a esta situación. Si la lógica
se pretende llevar de la solución del problema salarial, como es la lógica de las otras reparticiones que son propias del Poder Ejecutivo, es un gravísimo error. Que no es un error del Poder Ejecutivo, es un error que debe encaminar la Corte. Que yo he insistido, la Corte debe estar en parte del conflicto. Es cierto que el Poder Ejecutivo es el que en definitiva da o establece cuáles son los montos que va a destinar, pero también el Poder Judicial debe participar eso. Bien. Bueno, se lo mencionaba recién, desde el gremio de los judiciales han denunciado descuentos de 50% y hasta 350.000 pesos, incluso en trabajadores que no han hecho paro. ¿Cómo tomó usted esta situación? Bueno, apenas tomé conocimiento, ya la otra vez cuando fue con relación al descuento del día 30 de abril, creo que fue, había ocurrido lo mismo. Y en esta oportunidad volví a tener la misma información. Por eso inmediatamente pedí el informe con respecto al fuero penal, que es en el que yo me manejo, que Bien. tenía esa información. Algunos que habían sido informados diariamente que no habían adherido al paro. Y terminado las medidas de fuerza, habían pasado una información respecto a todos los que no habían adherido al paro. Algunos habían sufrido descuentos muy importantes en su sueldo. Esto es parte de esa lógica de estar apresurados para hacer los descuentos, con la cual yo no estoy de acuerdo. Lo he manifestado en el seno de la Corte y lo he manifestado públicamente. No me parece acertado. Primero, había que poner en conocimiento la lista por si habían errores. Este apresuramiento lleva a esta situación. En algunos casos, aparentemente, se le ha hecho descuento a personas que no habían hecho paro, y en otros casos se le han hecho descuentos mayores a los días que han hecho efectivamente paro, y en otros casos le han hecho descuentos menores a la cantidad de días que han hecho paro. Esto es parte de esa lógica, es decir... De apurarse. Sí, de apurarse. Es una política que yo suelo denominar del látigo, es decir, es como la de menores, la de la imputabilidad, la política del látigo. Sí. Creer que cuanto más pegamos, mejor vamos a ser eficaces. No es así. En la lógica del Poder Judicial no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque resiente el funcionamiento del Poder Judicial. No nos olvidemos, por ejemplo, si usted tiene en familia que por cada juez en la primera circunscripción tiene cerca de 3,8, casi 4 funcionarios, quiere decir que hay una alta delegación de las decisiones, autos, sentencias y todo lo demás. ¿Qué cree que es lo que va a pasar si se resiente esta relación? Distinto es en penal, donde las decisiones las tienen que tomar los jueces en audiencias públicas. Entonces, es distinto eso, pero es imprescindible comprender esa lógica. Bien. Recién usted hablaba de que se entiende el reclamo y es algo histórico que viene siempre. ¿Está a favor del paro de los trabajadores judiciales? O sea, ¿cree que es la medida? No, eso es una decisión de ellos. Yo no estoy... que yo entienda la situación no quiere decir que esté de acuerdo con lo que ellos hacen. Son dos cosas distintas. Pero cuando bajó y estuvo hablando con los trabajadores que estaban en la explanada, ¿qué les dijo? En realidad yo fui a comprar una sopaipilla. Y bueno, pero se quedó hablando porque podría haber bajado por otra puerta. Sí, me podría haber escondido o haberlo hecho por otra puerta para que no me vean. Yo no tengo por qué esconderme. Bien. O sea, puedo acertar o desacertar en mis decisiones, pero no tengo por qué esconderme. La sensación en un momento, yo tuve una charla por otras cuestiones con una persona del Poder Judicial que justamente me decía esto el año pasado, ¿no? Y reclamaba también un poco a los medios que no se hacían eco de lo que ellos estaban reclamando. Pero la verdad es que ante lo que ganan, que está bien comparado con lo que gana un juez, está muy por debajo, pero con lo que gana un sueldo promedio, digamos, de una familia, están por encima y están bastante cómodos en ese sentido. Entonces, un poco la charla que teníamos en ese momento, que la persona obviamente no le gustó mi respuesta, pero la charla era un poco también, miremos el panorama general, dónde estamos parados todos, porque está bien, están reclamando, hacen trabajo que les corresponde a los jueces, asisten a los jueces permanentemente y ganan muy por debajo, pero la realidad del argentino promedio está extremadamente por debajo de lo que gana un empleado judicial. Bueno, si usted escucha a los funcionarios y a los empleados judiciales, le va a decir que está en el lugar 23
en la República Argentina de los funcionarios de los empleados judiciales. Y se habla de los empleados, bueno, un empleado que ingresa al Poder Judicial Federal gana prácticamente lo mismo que un funcionario. Es decir, todo depende. Lo que pasa es que es cierto, con esa lógica tendríamos que decir, bueno, los jueces tendrían que cobrar menos, los médicos tendrían que cobrar menos, y parece ser que no hace mucho los médicos se iban del país porque no les alcanzaba. Claro. Entonces hay que ver. Me parece que la lógica del ligustrín, así la denomino yo, bajito pero parejito. Claro. Es decir, todos pobres, todos no hacemos el trabajo, ¿no es cierto?, de reingeniería en este país, porque hay que hacer reingeniería. El gran problema del Poder Judicial es que no se hace reingeniería, las reformas no se llevan adelante, están paralizadas, o no se llevan con la profundidad que se deben. Necesitamos la cantidad de funcionarios y empleados que hoy tenemos. Deben ser de la manera que se está haciendo. Debe ser tan burocrático como es la justicia. No hay formas más ágiles para poder hacer, porque el tema no es escanear y digitalizar los expedientes. Algunos creen que la modernización consiste en eso. Es una barbaridad. Es una ignorancia de lo que está pasando. Es de los años 90, digamos, ese concepto. Sí, es un concepto de los años 90, pero sigue con la lógica del siglo XIX en el Poder Judicial. El expediente, el traslado, en vez del traslado del expediente lo tenemos escaneado y entonces pueden acceder, pero sigue siendo igual, y notificamos y hacemos, y tenemos el secretario que certifica una audiencia, y resulta que tenemos videos registrados, y el video registrado, ¿para qué lo tenemos video registrado? ¿Para qué hemos incorporado la video registración si van a haber secretarios que van a certificar lo que pasa en una audiencia? Por favor. Es decir, no solamente hay que preguntar qué hacen los empleados y los funcionarios, ¿qué hacen los que tienen que tomar decisiones? Y acá es donde yo reclamo, y soy parte de ese reclamo, y lo vengo insistiendo en la Corte. Hay que hacer reformas, hay que producir reformas, y parte de este conflicto también es de los que toman decisiones, como es la Corte, entre otros. ¿De dónde deberían venir esas reformas, por ejemplo? Esas reformas deben venir del Poder Político, obviamente, pero si el Poder Judicial y la Corte, insisto en algo que lo voy a decir hasta el cansancio, la Corte no es el presidente de la Corte. La Corte son los 7 ministros de la Corte, es un órgano colegiado, no es unipersonal como algunos creen, como el señor presidente, que se lo he dicho en reiteradas oportunidades. Esta no es la lógica del Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo hay una cabeza, es unipersonal, y así lo establece la Constitución. Es el gobernador, él toma las decisiones. En el Poder Judicial es la Corte, no el presidente de la Corte. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar adelante ese proceso de reforma, hay que encabezar ese proceso, hay que tener una estrategia. ¿Cómo se pueden venir, por ejemplo, a plantear ítem de productividad si no se sabe cómo tenemos distintos sistemas? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a medir la productividad, por ejemplo, de los funcionarios en materia penal con relación a materia civil y de familia, donde en uno hacen sentencias y auto y en el otro no hacen sentencias y auto? ¿Cómo lo va a medir? Da la sensación de que son parches, en todo caso. Llevamos 40 años de parche para no irme para atrás. Claro. Y cada parche lo único que hace es tapar el parche anterior, que viene deteriorado. Y este deterioro es un deterioro que permanentemente se mantiene porque seguimos con la política del parche y la política del látigo. Claro. Usted lo menciona recién, el tema de cómo se percibe la Corte por el presidente. ¿Hay una unipersonalidad a la hora de pensar? O sea, ¿se piensa de forma egoísta desde la presidencia de la Corte a la hora de concebir a la Corte justamente? Mire, yo no sé si egoísta, yo creo que venía del Poder Ejecutivo y sigue con esa lógica. Es decir, se lo he reclamado, Guarda que lo he reclamado dentro del Poder Judicial. Es más, lo he dicho en otros lugares, en otros medios, y ha contestado el presidente que él no se siente en la lógica. Pero yo entiendo que sí, fíjese en este conflicto. Este conflicto, lo que va a plantearse en que debería ser la Corte, no es la Corte. Nosotros no estamos informados. Nosotros nos informan con posterioridad. Entonces, lo que ocurre es que si es la Corte es la que debe estar informada de entrada, no a la salida después que se produjo. Porque si no, entonces seguimos con la lógica del Ejecutivo. E insisto, la Corte es colegiada. Bien. Doctor, le quiero hacer una última consulta y después, si no da el tiempo, una partecita más descontracturada, pero tiene que ver con el tema juicio por jurados. En Mendoza se implementó, y se está hablando ya de llevarlo a otro foro, pero se implementó en el foro penal. ¿Cuál es el balance que usted hace desde que se comenzó, del primer juicio hasta el momento?
¿Cambió el sistema? ¿Fue para bien? ¿Fue para mal? ¿Cuál es el balance que hace usted con él? Es muy positivo el sistema. Acá hubo una política definida, una política de Estado definida respecto a la gradualidad e incrementar la cantidad de delitos. O sea, en otras provincias se llevó adelante con penas, es decir, todo delito que tenía más de 15 años de pena se terminaba por juicio por jurado. En algunos casos como derecho del acusado, en algunos casos como parte de la competencia de la acusación. Acá en Mendoza se optó por otro criterio, se optó por la gradualidad. Se empezaron por las penas más graves, que no es por las penas, sino por los delitos, que fueron los homicidios que están en el artículo 80, que son los agravados del artículo 80, que tienen prisión perpetua. Todos estos casos se resolvían por juicio por jurado. No era ni derecho del imputado, ni era una competencia del fiscal. Era una obligación del Estado hacerlo y era participación, una reserva de ciudadanía para poder ejercerlo. Se hizo una reforma hace 2 años atrás, se ampliaron esos delitos y ahora se ha vuelto a hacer otra reforma ampliando los delitos. Yo le diría, mire, el mejor ejemplo que tenemos es el año pasado. El año pasado hubieron 25 casos que debían ser resueltos por juicio por jurado y se hicieron 4 juicios por jurado. Y usted dirá, y los otros 21 se resolvieron por juicio abreviado. Claro. ¿Qué quiere decir? Que se mejora la técnica de investigación del Ministerio Público, la técnica de discusión de la prueba, la técnica que hace a acordar entre las partes cuando advierten que no tiene sentido llevar adelante y llegan a un acuerdo y hacen un acuerdo. En algunos casos hasta con la misma pena, otros casos donde han cambiado o variado la acusación por un delito menor y han llegado a un acuerdo. Entonces, hay 21 casos que han sido resueltos por juicio abreviado, de ellos, si mal no recuerdo, 4 han sido en etapa de investigación. De otra manera, se hubiese llegado a los 25 juicios probablemente. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. 25 debates, claro. Claro, pero es lo mismo que pasa en Estados Unidos, porque no hay que endiosar el juicio. El juicio es cuando es necesario. Hay que comprender que en materia de derecho procesal, como decimos nosotros, usted tiene un conflicto, la muerte de una persona, un litigio, la investigación, porque no ha sido por un accidente y entonces existe una controversia. ¿Por qué? Porque se le acusa a alguien que ha cometido ese hecho, es decir, ha matado a una persona. Mientras exista la controversia porque hay una acusación y quien es el acusador resiste, usted tiene que llegar al juicio. Pero si la acusación es admitida por quien es acusado, ¿por qué va a ser un juicio? ¿Por qué va a ser un juicio que es una puesta en escena de algo que no es necesario? Entonces, hay que aprender a litigar modernamente. No hay que estar con la cuestión de la edad media, de endiosar el enjuiciamiento, porque el enjuiciamiento es la forma de transmitir o comunicar a la sociedad qué es lo que le ocurre a las personas y entonces hacemos la gran puesta en escena para que salgan todos los medios, que todo el mundo esté. No, si lo importante es determinar la responsabilidad y que esa responsabilidad se cumpla. Bien. Perfecto. Por mi parte, la última que quiero hacer es la parte más descontracturada. No sé si vos tenías alguna pregunta más. No. Bueno, la parte descontracturada a mí me encantaría que sea porque me preste el sombrero para irme y ver cómo me queda, pero no me animo. ¿Se anima usted? A ver. Uy, Dios. Ahí está, quiero sentirme José Valerio. Al revés. Ahí está. Espectacular. Espectacular. Bueno, doctor, la primera pregunta. ¿Cuántos sombreros tiene? Y algunos. No tanto como muchos piensan. Bien. La segunda pregunta que le quería hacer, ¿es verdad que el doctor José Valerio tiene sticker en el teléfono de sí mismo con el bigote y el sombrero? Eso dicen. Eso dicen. Y la tercera pregunta que quería hacer, imagínese que entra a un auditorio, en vez de estar la fila adelante de 6 asientos, hay una fila vertical de 6 asientos. Y tiene que elegir alguno, y están cada uno, al lado suyo está cada uno de los otros ministros. ¿Al lado de quién se sienta? A mí me gusta sentarme solo. No, pero tiene que elegir. Hay 6 lugares vacíos y tiene alguno al lado. El primero que encuentre, yo no tengo problema. O sea, bueno. El problema de sentarse está con relación a una concepción. Yo tengo la idea de que estoy en la corte para cumplir una función, no para ser amigo. Bien. Entonces, si me tengo que sentar con el que discuto todos los días, me siento con el que discuto todos los días. Y si tengo que sentarme con el que coincido o con el que más coincido, me siento con el que tengo que sentarme. Es decir, no es una preocupación. A diferencia de la lógica de la actividad política, donde se sientan los iguales. Entonces, se sientan los radicales por acá, se sienta Cambia Mendoza por allá, se sienta el justicialismo por allá. Entonces, la lógica en la actividad política es esa, la del bloque. En el Poder Judicial no es así.
Y no se puede permitir esa lógica. Al contrario, esa lógica hay que romperla en el Poder Judicial, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a un Poder Judicial que sea independiente y que no esté entremezclado, ni sea dependiente de la política. Bien. Perfecto, Doctor. doctor. Le agradezco mucho, le devuelvo el Por sombrero. favor, gracias. Eso sí. Eso sí, sí. Le agradezco muchísimo. Bueno, pasaba entonces por Más Vivo que Nunca el doctor José Valerio, uno de los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Un detalle, yo aprendí el axioma de que en Mendoza es Suprema Corte porque el pollo va adelante. Siempre se dice, en la Nación es Corte Suprema, en Mendoza es Suprema Corte porque Suprema el pollo va Corte. adelante. Sí. Doctor Valerio, muchísimas gracias. Muchas placer. gracias Nacho, gracias Karina. Un placer realmente. Saludos a la audiencia. Y un lujo para nosotros. El doctor José Valerio estaba en Más Vivo que Nunca. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con Más Vivo que Nunca y con más invitados también.